muchas gracias. No hay que ser muy pesimista. Vi una foto de una pancarta en Venezuela, en Caracas, antes de venir para acá, en internet, que decía: las cosas no están tan mal en Venezuela. En Argentina manda la mujer de un muerto. En Corea manda el hijo de un muerto. En Cuba manda el hermano de un tipo que está medio muerto. Aquí ya directamente mandan los muertos. Me pareció una buena pancarta. Una buena pancarta. Bueno, este es realmente un verdadero honor, Nicolás, presentar tu libro, porque es un excelente libro. Es bueno que lo haya escrito alguien que no es ecuatoriano, que es un argentino que tiene una pasión limitada con el tema ecuatoriano, lógicamente, porque no es su país, es su tema, pero no es su país. Y eso le da una objetividad irreprochable a la obra. La obra está basada en los testimonios de muchos ecuatorianos que le van contando cosas, ecuatorianos que tienen peso desde el punto de vista intelectual y que son gente realmente notable, le van contando cosas y él las va anotando con mucha sagacidad. De manera que es un libro, desde el punto de vista de la objetividad periodística, irreprochable, bien hilvanado, porque nosotros, después de leer la obra, tenemos una idea bastante clara de quién es Correa, cosa que no sé si él mismo la tiene, pero los que leen este libro sí pueden adquirirla. El prólogo de Ricardo López Murphy es un prólogo excelente. Un prólogo excelente porque él sitúa, como muy bien dijo Guillermo, sitúa el conflicto en donde está el conflicto, que es entre dos concepciones totalmente diferentes de cómo deben ser las relaciones entre la sociedad y el gobierno. López Murphy se decanta por lo que somos la mayor parte de los que estamos acá, que republicanos, en el sentido de que creemos en la república, frente a quienes hacen un planteamiento que se puede llamar neopopulista. Yo creo que hay que hacer una pequeña precisión para entendernos nosotros mismos. Los países latinoamericanos todos fueron concebidos como repúblicas, y fueron concebidos como repúblicas, entre otras cosas, por imitación a lo que sucedía en los Estados Unidos, que había ocurrido un par de décadas antes. Primera elección presidencial en Estados Unidos, 1789, y hay ahí todo un diseño constitucional muy importante. La república tenía un objeto: esencialmente defender las libertades individuales, limitar la autoridad del que gobernaba. Para limitar la autoridad del que gobernaba y defender las libertades individuales había que fragmentar la autoridad. Se fragmentaba mediante poderes que se equilibraban: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, como todos sabemos. ¿Qué hace? Ahora, esto tenía un objetivo. El objetivo era esencialmente garantizar los derechos individuales. El neopopulismo tiene un objetivo distinto. En el mejor de los casos, supongamos que no se trata de que quieren perpetuarse en el poder porque tienen una vocación caudillista incontrolable. Supongamos que no es eso. Supongamos que efectivamente tienen una visión ideológica razonable. Para ellos esa visión ideológica razonable es establecer el reino de la justicia distributiva. Es decir, la función del Estado en el neopopulismo no es garantizar los derechos individuales, sino es establecer una suerte de justicia distributiva que consiste en tomar los recursos de los productores más exitosos y trasladarlos a los menos exitosos de una manera constante, de una manera permanente. ¿Por qué piensa así Correa? ¿Por qué Correa cree que este es o debe ser su modo de gobierno? Bueno, porque él se formó
en uno de los grandes disparates del siglo XX, que es la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, buen hombre, se dejó influir por un grave error intelectual que es la teoría de la dependencia. Es decir, la idea de que las diferencias en el desarrollo de las naciones era la consecuencia del designio malvado de los más poderosos que establecían un sistema de producción, distribución y creación de riquezas que beneficiaba a las naciones más poderosas a costa de mantener en la pobreza a las naciones más pobres, en este caso las naciones de la periferia. El centro del poder económico era el que decidía cuál iba a ser el destino de las naciones de la periferia. Esa teoría de la dependencia, en la que tuvo una gran importancia Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de Brasil, y una de las cosas inteligentes que dijo cuando tomó su primer discurso fue: olvídense de todo lo que yo he escrito, porque ya él sabía a esas alturas que todo lo que había escrito en ese librito, un librito que escribió junto con un sociólogo, junto con un economista, fue un libro que fue el libro de texto en muchísimas universidades y fue por el que pasaron muchísima gente y por el que pasó Gustavo Gutiérrez y por el que de alguna manera le dio forma y sentido a la teología de la liberación. En ese libro se planteaba esta inevitabilidad de la pobreza como consecuencia de la mala voluntad de los países ricos. Y frente a eso, Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación plantean que si eso es así, si hay personas sobre la tierra condenadas para siempre a la miseria, pues no queda otro remedio que la insurrección. Y es el momento en el que el guevarismo y la locura guerrillera de alguna manera se vincula a la teología cristiana. Ellos dicen: nuestra opción es por los pobres y la única manera de rescatar a los pobres es a cañonazos. Bueno, pues, ahora, ¿qué ocurría? Que mientras los teólogos de la liberación se entretenían en sus elucubraciones, había otros países que afortunadamente nunca leyeron la teoría de la dependencia. Eran Corea del Sur y Hong Kong y Taiwán, y se desarrollaban de una manera espléndida, y no solo eso, sino que se desarrollaban con la amistad y la buena relación y los vínculos financieros con las naciones del primer mundo. De manera que lejos de impedir que los países del tercer mundo se desarrollaran, resulta que los países del primer mundo eran capaces de establecer un tipo de vínculo comercial y un tipo de vínculo productivo y financiero que lo que hacía era potenciar la posibilidad de que los países más pobres se desarrollaran. De manera que si había formas de plantear lo absurdo de la teoría de la dependencia, era precisamente el ejemplo de los países que, mientras nosotros nos entreteníamos con esas elucubraciones que condujeron a la guerrilla y condujeron a muchos episodios sangrientos, sencillamente se desarrollaron y se convirtieron en naciones del primer mundo. Ocurrió, y esto es importante, creo que es importante, en el desarrollo de las repúblicas. Recuerden lo que acabamos de decir, es decir, la república se constituye con un fin. Había que ponerle límites a la autoridad de la monarquía y a la autoridad de esa clase que tenía tanto de parasitario, que era la aristocracia. Monarquía y aristocracia estaban basadas en la asignación de privilegios que tenían su encaje legal. Es decir, la manera de premiar a un aristócrata era que no pagara impuestos. Cuando Hernán Cortés en México lleva a cabo la conquista de México de una manera prodigiosa, ¿cómo es que se premia la labor de Hernán Cortés? Se le asignan los impuestos de 20,000 indios. Quiere decir que el privilegio formaba parte de la propia naturaleza del tipo de Estado
monárquico y aristocrático basado en esos estamentos. ¿Qué hace la República? La República rechaza por completo esa estructura y plantea que todas las personas son iguales, lo que quiere decir que hay un rechazo a cualquier clase de privilegio. Hay un rechazo a la aristocracia. Una de las reglas de la República Norteamericana es que no se puede aceptar de ninguna manera la asignación de un título nobiliario. Es un delito aceptar la aceptación de un título nobiliario, porque eso contradice lo que es la esencia del republicanismo, es que todas las personas son iguales ante la ley. ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo que no estaba previsto por quienes diseñaron la República. Ocurrió que la única forma de implementar, de llevar a cabo los ideales de una sociedad donde los derechos fueran iguales, era mediante la meritocracia y la competencia. Y la consecuencia que nadie previó de un tipo de sociedad presidida por la meritocracia y por la competencia fue el desarrollo económico tremendo de esas sociedades. Descubrieron, sin darse cuenta, que el motor del desarrollo estaba precisamente en la competencia y en la meritocracia, y no se lo habían planteado, porque ese no era el objetivo de los padres fundadores o de quienes crearon las repúblicas después de los Estados Unidos en el siglo XIX. Ahora, ¿qué ocurría? Que en las sociedades exitosas, en esas repúblicas exitosas, en donde la meritocracia y la competencia generaron una enorme capacidad de creación de riquezas, entonces se producían unas diferencias en los resultados. Y la diferencia no tenía que ser originada en el designio malvado de un gobernante, sino en el talento, en el estudio, en la suerte, en la capacidad de los emprendedores para llevar a cabo sus sueños, y se fueron estableciendo unas diferencias en los resultados. El neopopulismo lo que intenta es destruir esa diferencia en resultados y sustituirlos por una equivalencia en resultados. Equivalencia que establecen mediante la creación de estados asistencialistas. Asistencialismo que deviene en clientelismo. Es decir, en multitudes que reciben algún tipo de ayuda del gobierno, gobiernos empeñados precisamente en terminar con la diferencia en los resultados, pero la consecuencia de ese tipo de gobierno, que también es una consecuencia imprevista, es el empobrecimiento progresivo de esas sociedades. ¿Por qué? Porque matan la meritocracia, porque matan la competencia y porque convierten la ecuación de producir en un tipo de relación basado exclusivamente en tomar los recursos de quienes producen y transferirlos a quienes producen menos o no producen. A la larga o a medio plazo, eso genera la parálisis, la pobreza y la crisis. Para poder hacer todo esto y para poder hacer esa operación, había que desmontar las estructuras republicanas. Había que desmontar la institucionalidad republicana. Terminar con la separación de poderes, terminar con las garantías de los derechos individuales, terminar con el derecho de propiedad y asignarle a unas cuantas personas, en este caso a un caudillo rodeado por un grupo de gente, la facultad de decidir quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. ¿Qué es lo que sucede en estas sociedades neopopulistas? Hay un poder omnímodo que lo sabe todo y dice, estos son los grupos que merecen la asignación de privilegios, y vuelven sin darse cuenta a otra forma muy parecida a lo que se derrocó y se liquidó
empezó a derrocarse y liquidarse a finales del siglo XVIII. Es decir, el poder político central como gran asignador de privilegios. Bueno, ese proceso está muy bien explicado en este libro. Está muy bien explicado a base del ejemplo ecuatoriano. ¿A dónde va a parar Ecuador? Mientras el petróleo esté alto, podrán sostener cada vez menos ese modelo fallido de relaciones entre la sociedad y el Estado. En el proceso, desgraciadamente, van a podrir a millones de ecuatorianos que se van a convertir en estómagos agradecidos, en clientes de un poder central que va a alimentarlos porque ahí tienen la base política sobre lo que se va a sustentar por mucho tiempo. Fenómeno parecido al peronismo, fenómeno parecido a donde quiera que existe un tipo de Estado que cultiva el asistencialismo por una punta y la consecuencia de ella el clientelismo. Yo creo que este es un libro que sería estupendo que los ecuatorianos leyeran porque van a entender mucho mejor qué es lo que les pasa y por qué les pasa lo que les ocurre. En febrero, muy próximamente, va a haber unas elecciones. No hay tiempo de que lean tu libro los ecuatorianos y además, después de muchos años, yo estoy también convencido de que las posibilidades de que los libros y las ideas y las cosas impresas dejen una huella en las percepciones de la gente son bastante limitadas. A veces ocurre, pero son bastante limitadas. Este es un libro que va a contramarcha. Es mucho más eficaz el discurso neopopulista, aunque se aleje totalmente de la realidad, que el discurso republicano. Predicar la responsabilidad, predicar la necesidad de proteger los derechos individuales, aceptar que en una sociedad las diferencias no son necesariamente malas, sino son la consecuencia de una realidad que no hay por qué aplastar, es un discurso político que no es ganador. Mucho más eficaz es ponerse en una tribuna de pie y decir, ustedes son pobres porque hay unas personas que le roban lo que ustedes tienen, y hacer el discurso de las diferencias de clase como consecuencia de la ambición ilimitada de un grupo de gente malvada. Bueno, yo lo que le deseo a mi amigo Nicolás Márquez es que este libro tenga el éxito que merece. Le hiciste un gran servicio a los ecuatorianos. Seguramente no te lo van a reconocer, pues eso no importa, a nadie le reconocen los méritos en este sentido, pero no importa. Lo que le queda a los ecuatorianos es muy bueno y yo te felicito de todo corazón.